Hoy fue un día muy importante, clave en el juicio por el femicidio de Susana Melo. Hoy culminaron los alegatos y mañana se espera el veredicto del jurado. Se adelantó un día la realización de los alegatos. Para los integrantes de la justicia no hizo falta que siguieran pasando los testigos. Ya se habían recabado las pruebas necesarias para determinar la culpabilidad o no de este hombre que estamos viendo allí, Gregorio Costa, quien era la pareja de Susana Melo y quien está acusado de ser el autor del crimen. La imputación es femicidio, es un homicidio agravado bajo la categoría de femicidio. Fue una jornada muy particular y vamos a destacar y a meternos de lleno con una gran polémica, o al menos muchísima indignación de parte de la familia de Susana, que se generó a partir de algo que uno imagina podía pasar, porque estamos hablando de que el abogado defensor de Costa, del imputado de femicidio, es Gustavo Avellaneda, que además cumple el rol de delegado municipal de Ingeniero White, que fue el lugar, escenario de esta tragedia, ¿no? En el marco de las denuncias que venía realizando la familia, nosotros antes del comienzo del juicio habíamos hablado con las hijas aquí en esta edición de Telefe Noticias, en un móvil en vivo, y ellas contaban que ellas como hijas habían intentado denunciar las agresiones que estaba sufriendo su madre, que su madre no se animaba a realizar ante la justicia, pero en su momento no le dieron cabida a esas denuncias y lamentablemente la historia terminó como todos conocemos, con el hecho de que se marca dentro de las estadísticas como el primer femicidio en Argentina dentro del marco de la pandemia, porque comenzaban recién las restricciones más fuertes de esta pandemia. Estamos hablando de marzo del 2020 y a partir de allí comenzó a darse la otra pandemia, la pandemia de la violencia de género y de los femicidios, porque muchas personas obligadas a estar adentro de sus casas y a convivir con los agresores sufrían todo tipo de violencia. Y bueno, lamentablemente la primera víctima fatal, la primera víctima de femicidio fue Susana Melo. Marcos, lo mencionábamos también nosotros cuando contamos quién era el abogado defensor de Costa, que nos llamaba la atención, más allá de que lo explicaba Fernanda Petersen, abogada, también es fiscal, no hay técnicamente ningún recurso para interponer y hacer que Gustavo Avellaneda no esté como abogado defensor de este hombre acusado de femicidio. Más allá de esa cuestión técnica que le permite a Avellaneda ser el abogado defensor de este imputado, nos llamaba la atención el doble cargo que tiene, porque hay que mencionar y hay que remarcar esto. Él es delegado de Ingeniero White, es decir, es una persona que cumple un rol dentro del municipio, que tiene que recibir, estar en contacto con los vecinos, que son además la familia de Susana que vive en Ingeniero White, incluso el propio imputado. Es decir, había una situación allí, por lo menos confusa desde lo moral o desde lo ético, ¿no? Después vamos a escuchar lo que planteó el abogado durante los alegatos, pero hay que decir que hoy, después de que finalizó toda la jornada de alegatos, el acusado, no suele suceder siempre, pidió la palabra, declaró, fue muy breve la declaración, pero esto es lo que decía Gregorio Costa hoy ante los integrantes del jurado. Sí, bueno, lo que agregaría es que yo no fui. Entonces, esas son las cosas. Bien, ¿cuál es cierto punto de su abogado? Muy escueto, pocas muy palabras, escueto, breve. Sin argumentos. Prácticamente lo que dijo es que él no fue. Yo no fui. El que planteó los argumentos durante los alegatos fue su abogado defensor. Hay que decir que todavía no se solicitan montos de pena. Lo que se tiene que determinar, porque es un juicio por jurados, es si Costa es culpable o no es culpable. Entonces, como se esperaba, la Fiscalía solicitó que Costa sea declarado culpable y el abogado defensor pidió que sea declarado no culpable, con algunos argumentos que están generando polémica. Muchísima polémica, insisto, con el rol de él en el municipio, porque el municipio tiene que tener un trabajo, uno imagina, de contención para las familias víctimas de violencia de género, de abordaje distinto desde lo emocional, desde los recursos. Y estamos hablando de una persona que forma parte del Estado, es representante del Estado municipal. Por eso llama poderosamente la atención, ¿no? El doble rol que tiene, más allá, insisto con esto, que desde lo técnico él pueda ejercer esa defensa. Habló de una pareja tóxica, habló de discusiones que tienen todas las parejas, hizo una especie de naturalización también de situaciones de violencia, y habló de códigos de las parejas.
y que la violencia de género, según él, según Avellaneda, no estaba acreditada, más allá de, como bien lo explicabas vos, Marcos, la familia de Susana muchas veces hizo denuncias, intentó llegar al Estado y evidentemente las mujeres que sufren violencia de género a veces no se animan a denunciar o no pueden hacerlo, entonces es difícil entender esa óptica del abogado, ¿no? Escuchen qué es lo que planteaba Gustavo Avellaneda en su rol de defensor. Como todo abogado defensor va a tratar de demostrar que su defendido no es culpable. Acá, en su rol de abogado defensor, sin olvidar que también es funcionario público justamente en Ingeniero White. ¿Qué decía Avellaneda hoy en la jornada de alegatos? Varias veces se ha preguntado si se habían hecho las denuncias y hasta hemos escuchado por parte de la autoridad policial que la propia Susana Melo no quería denunciar. Era tal esta relación que no quería denunciar a Costa. Y como escuchamos en los audios, yo no escuché a una mujer atemorizada, yo escuché a una mujer con mucha garra, haciendo frente a un tipo que era su pareja. ¿Podemos analizar nosotros una relación de pareja? Me parece que no corresponde. No corresponde. Yo no puedo analizarla porque no conozco los códigos de esa pareja. No todas son iguales. Tenemos esto dicho de cada casa es un mundo. Entonces no podemos entrar en ese análisis. Por eso yo entiendo que no hubo en este contexto de violencia de género. Hubo una relación, por más que no le guste el término, pero hoy es un término social que se utiliza, una relación tóxica de una pareja que está mal avenida, es decir, con dos personas que pueden tener muchísimas fallas de origen, como las tenemos todos, pero que y se da en un contexto de violencia, en este caso ha sido violencia sumamente fuerte y verbal. Violencia física, no hubo una denuncia contra Costa, no hubo una previsión de acercamiento contra Costa, con lo cual la justicia no pudo castigar a Costa por algo que no hizo. Dejó varias frases muy fuertes, ¿no? Cada casa es un mundo. En un momento dado del alegato planteó que hay una serie de audios que se utilizaron como prueba en una discusión que él planteaba, por eso habla de violencia verbal, pero de los dos lados, dice Avellaneda, en un momento Costa le dice: te voy a pegar un tiro en la cabeza. Una cosa tremenda. Decía Avellaneda que Susana tenía garra también, ¿no? Explicaba Claro. que Susana tenía garra. Tenía garra para también En plantarse esa discusión que se discusión. escuchaba en el audio. Una cosa realmente rarísima. Y cada casa es un mundo también, es muy fuerte esa frase, porque más allá de que lo que ocurre puertas para adentro es parte de la privacidad, la violencia nunca puede ser aceptada de ninguna manera y hay que interferir allí. En casos de violencia de mujeres, de niños, no es cada casa es un mundo. Claro. Evidentemente estamos hablando de un posible delito gravísimo, como es la violencia, como es la agresión. Eso no pasa a ser parte de la intimidad. Todos deberíamos estar tratando de proteger a esas personas. Y hay que decir que si bien Susana Melo nunca denunció a Gregorio Costa, las hijas sí intentaron hacer la denuncia y no le tomaron la denuncia porque la denuncia la tenía que hacer su madre, quien era víctima de violencia de género. Por eso mismo es que Avellaneda dice: no está demostrada la violencia porque no hay ninguna denuncia. Bueno, hubo un intento de denuncia que no le tomó la justicia, no le tomaron la denuncia a las hijas, que sí estaban preocupadas por la situación de su madre. Estuvimos conversando con las hijas de Susana, específicamente con una de ellas, con Roxana, que quebrada prácticamente entre lágrimas, dejaba algunas definiciones después de escuchar a Avellaneda, muy indignada, asegura que se avergonzaron después de escucharlo a Gustavo Avellaneda. Después de los alegatos, la verdad es que me dio muchísima vergüenza haber escuchado al señor Avellaneda, cómo se refería hacia una mujer. Cuando se escucharon todos los audios, en la cual Costa le decía que le iba a pegar un tiro en la cabeza, que la arrastró con la camioneta, la agarró de los pelos. Pero para el señor Avellaneda, el delegadito de Guaite que tenemos, machirulo, porque eso es lo que sos un machirulo, referirte de esa manera hacia una mujer. Dejaste mucho que decía, porque todo lo que dijiste fue una vergüenza de cómo defender a este asesino de mierda, porque eso es lo que es un asesino. Querer defender lo indefendible. Decir que mi mamá no sufría violencia de género cuando escuchaste más de 40 audios, escuchaste. Tanto de mi mamá como de él, amenazándola. Y decir que no había violencia de género, qué bárbaro, ¿eh? La verdad que deja mucho que decir como abogado. Pero bueno, sos el abogado del diablo. Ese es el defensor que tenemos en Guaite, gente. Esa es la mierda que defiende Guaite. Una mierda, es un machirulo, porque no es otra cosa. Es un machista. Vamos a esperar a mañana y creemos que se va a hacer justicia. Porque se va a hacer justicia. Tenemos fe en el jurado.
Más de 40 testigos, todos mintieron. Yo mentí. Yo que soy la hija de la víctima, yo mentí. No tenés cara, Avellaneda. No tenés cara. Mañana vamos a estar acá nuevamente. Y vamos a escuchar la sentencia. Pero la verdad que este hombre deja mucho que desear. Mucho que desear. Por eso defiende este tipo de personas. Machistas como él. Contundente, poco para agregar a la declaración de Roxana, una de las hijas de Susana, sumamente indignada y con una angustia muy profunda por la defensa que escuchó. Sobre todo remarcamos esto, ¿no? No es solamente el abogado defensor, que por supuesto Costa tiene derecho a tener su abogado defensor. Seguramente cualquier abogado defensor hubiese planteado la misma estrategia. Iría con sus recursos y con sus herramientas que son válidas. El tema acá es su rol al frente de la Delegación Municipal de Ingeniero White. Esa es la clave. El lugar donde se produjo el femicidio, el lugar donde viven los familiares de las víctimas y cómo se van a sentir representados por alguien que está defendiendo al presunto femicida de su madre, ¿no? Esa es la cuestión que quizá desde el punto de vista legal no tiene ningún reparo, pero desde el punto de vista ético al menos plantea ciertas dudas y resquemores, ¿no? Por el doble rol que está ocupando como abogado defensor de un presunto femicida y a su vez delegado, funcionario municipal del lugar donde se produjo el crimen, el femicidio. Mañana el jurado tiene que definir. Hoy pasó a cuarto intermedio, después de la jornada de alegatos, y mañana el jurado tiene que definir si Costa es culpable o no. A partir del voto de los 12 integrantes del jurado, recordemos, al ser un delito grave, el propio acusado es el que define si quiere o no un juicio por jurados y tiene que haber el voto unánime para una condena a cadena perpetua y el voto mayoritario. Tiene que haber 10 votos para considerarlo culpable para que pueda tener una sanción fuerte. En el caso de que otros jurados no determinen que es culpable, terminaría absuelto, y es por eso que muchos eligen los juicios por jurado. Claro, porque intentan tal vez esa especie de beneficio o esa ventana que pueden tener de no convencer a todos o a la gran mayoría y allí termina absuelto. Pero bueno, sería un caso también para seguirlo de cerca. Incluso me acuerdo que se ha planteado en alguna oportunidad esto de dejarles a los imputados de casos gravísimos el beneficio de elegir qué modalidad tienen, ¿no? Es algo también para abrir la discusión, pero será en otro momento. Y que es un fallo que no se puede apelar, además. Claro. Entonces, complejo. allí las víctimas quedan indefensas en el caso que no se considere si es culpable. Hay que esperar a ver cuál es el voto de los jurados mañana. Fernanda Petersen es la abogada de la familia, de los familiares de Susana Melo, y obviamente habló también del rol que ocupó su colega Gustavo Avellaneda como defensor y a la vez delegado ingeniero White, y también habló de todo lo que sucedió hoy en la última jornada del juicio. No queda ningún lugar a dudas que Susana fue víctima de violencia, como tantas otras lamentablemente, y llegamos a la expresión máxima de esta violencia. Esto quedó acreditado hoy en los alegatos, pero digamos primordialmente en toda la prueba que se llevó adelante y que se acreditó. Ninguna prueba pudo aportar la defensa para desacreditar la teoría de este caso. Mañana esperamos a las 9:30 las reglas con las cuales tendrá que deliberar el jurado y luego un fallo de culpabilidad para poder avanzar en el pedido de condena. Los alegatos del defensor confirman una vez más que femicida no se nace si no se hace, y el Estado es responsable de eso. Esta persona es el delegado municipal de Ingeniero White, y luego de haber escuchado en forma conjunta con todas las personas que estábamos ahí, manifiesta que no había situaciones de violencia de género, que no lo había denunciado, que no había medidas de no acercamiento, que era una persona de carácter, que esto pasaba dentro de la vida privada, como si esto no fuera lo que lamentablemente todos los días las mujeres tenemos que atravesar y acompañar quienes no somos víctimas para que esto pueda empezar a visibilizarse. Negar en este marco y en esta investigación, poner en duda la violencia de género que sufría Susana Melo no es menos que otra violencia para sus hijas quienes estaban escuchando ese alegato. Porque no tenemos una muerta en menos de 24 horas por casualidad, porque no, esto pasa porque hay complicidades, porque hay ausencias y porque básicamente no damos las respuestas concretas, y en este caso el Estado de Bahía Blanca no se las ha dado. Defiende a un femicida el delegado municipal de Guay, y eso es violencia no solamente para las hijas, sino para cada una de las personas que habitamos esta ciudad.